Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder cantarte, para poder alabarte, para poder ahora estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. Job capítulo 4 en su Biblia, por favor. Job capítulo 4. Empezamos en el versículo 1, por favor. Job capítulo 4, versículo 1, por favor. Antes de empezar, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido hasta este momento. En capítulo 1, observamos cómo Job pierde sus 10 hijos y todas sus posesiones materiales. Y aún así, este hombre permanece íntegro. En el capítulo 2 observamos cómo Job padece de una enfermedad incurable y repugnante, pero este hombre continúa manteniéndose íntegro, inclusive al escuchar a su esposa aconsejarle y decirle que deje su integridad y que es mejor que se muera. En capítulo 3 observamos a Job desanimado, incluso con el deseo de no haber nacido. Sus 3 amigos permanecen en silencio durante 7 días y 7 noches. Y ahora, en el capítulo 4 de Job, arrancamos con la primera intervención. El primer amigo, Elifaz. En la pantalla, usted ve un resumen de lo que va a ser todo el estudio de Job desde el capítulo 4 en adelante. Usted puede observar en su lado izquierdo que Elifaz va a hablar en el capítulo 4 y en el capítulo 5, y Job va a responder en el capítulo 6 y 7. Y esa va a ser la mecánica. Luego va a hablar el segundo amigo, Bildad, y Job va a responder. Zofar va a hablar y Job va a responder. Elifaz va a hablar nuevamente y Job va a responder. Va a hablar Bildad, Zofar, y va a continuar el relato. Al final, Zofar en su última intervención no aparece en escena, así es que él no habla, y aparece un nuevo amigo llamado Eliú, quien habla en los capítulos 32 al 37, y Job no va a responder. Finalmente, Jehová y Job van a hablar desde el capítulo 38 al capítulo 42. Entonces, en ese cuadro usted puede observar que de aquí hasta el final, una de las cosas que se va a repetir son las intervenciones de estos 3 amigos, y luego al final se suma Eliú, que van a hablar y ellos van a intervenir, van a aconsejar a Job, y Job va a responder. Y por eso el tema de esta mañana que nos va a acompañar a lo largo de todo este estudio, cuando nuestros consejos llegan a ser inútiles. Cuando nuestros consejos llegan a ser inútiles. No todo consejo es un buen consejo. Puede ser que la persona es sincera, pero la sinceridad no convierte a un consejo en un buen consejo. Puede ser que la persona tiene un genuino deseo de ayudar, pero ese genuino deseo de ayudar no convierte al consejo automáticamente en un buen consejo. Elifaz, el primero que va a hablar, y era la costumbre que el más viejo sea el primero que hable, va a basar su consejo en la experiencia. Bildad, el segundo que habla, va a basar su consejo en la tradición. Y Zofar, el tercero que habla, va a basarse en suposiciones. Así es que cada uno va a argumentar desde su lado.
Empezamos analizando el consejo de Elifaz y empieza este hombre con palabras amables. Versículo 1 y 2 dice: Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? No pierda de vista que este Elifaz es temanita, de esa ciudad que daba en Edom. Ahora es interesante saber que en ese momento, según Jeremías 49, Ezequiel 25, Amós 1 y Abdías 8, la cuna de la sabiduría era la ciudad de Temanita. Así es que si uno pudiera llegar a escoger el sitio donde quiere nacer, escogería en ese momento Temanita, porque era la ciudad, la cuna de la sabiduría, y no había nada más importante que ser un hombre o una mujer sabios. Así es que este hombre nació así, ahí. Vamos a observar la sabiduría de un hombre. Este hombre se caracteriza por ser sabio. Se caracteriza por apoyar su sabiduría en la experiencia, probablemente por ser el más viejo, el más adulto, tiene mucha experiencia y va a llegar a apoyar sus consejos en su sabiduría personal y en la experiencia que ha tenido. Si usted recuerda, en capítulo 2, versículo 11 de Job, dejamos a estos tres amigos que se reúnen, que se ponen de acuerdo entre ellos y van juntos a visitar a Job con dos propósitos especiales, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Cuando ellos vinieron a Job, vinieron con el propósito de condolerse y de consolarle. Como dije, un genuino deseo de condolerse y de consolar a un amigo no hace automáticamente que ese consejo sea un buen consejo. Y aquí tenemos un tremendo ejemplo. Después de unas pocas palabras amables de parte de Elifaz, nosotros tenemos registrado una reprimenda por parte de él. Los versículos del 3 al 6 nos dicen: He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, literalmente impacientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Elifaz le dice a Job: Job, ¿qué pasó? Cuando había personas en problemas y en dificultades, ellos podían obtener de ti un consejo sabio, una respuesta adecuada y correcta para sus necesidades. Mas ahora que el mal ha venido a ti, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu temor a Dios? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está esa esperanza basada en tu integridad? ¿Dónde está? ¿Por qué ahora estás desalentado, impaciente, turbado? Y empieza este hombre a reprender a Job. ¿Sabe? Este hombre no se queda conforme con la reprimenda. Va a dar un paso más allá y va a empezar a acusar a Job. Le va a acusar básicamente de dos cosas. No solo quiere reprenderle, ya es fuerte eso, pero ahora va a acusarle directamente. Y en el versículo 7 hasta el versículo 9 usted tiene la primera acusación. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto
Observe en dónde se basa el consejo de él, en su experiencia. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Observa, este hombre dice: qué inocente se ha perdido. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? La teología de este hombre le llega a influir en su vida y le llega a usar palabras, una acusación tremenda: los inocentes no sufren. Esa es la creencia de él. Los inocentes no sufren. Y sabe, en términos macro, nosotros tenemos un concepto teológico que se llama la doctrina de la retribución. Si tú haces algo malo, vas a cosechar de acuerdo a lo que has hecho. Si tú haces algo bueno, vas a cosechar de lo bueno que has hecho. El concepto de la retribución es un concepto bíblico, es un concepto correcto. En lo macro es así. Ahora, en medio de eso, no es automático. No es que hoy hago algo bueno e inmediatamente me va a venir algo bueno. Al final, sí va a pasar. Pero tenemos aquí un hombre, Job, que camina en integridad y está sufriendo al ser inocente. Tenemos a Jesucristo, nuestro ejemplo máximo, donde a él le toca sufrir siendo inocente. La doctrina de la retribución es correcta y Elifaz la está usando acá sin darse cuenta el detalle que los inocentes sí sufren. Si me mantengo en integridad, puedo llegar a perder mi trabajo. Si valoro el decir la verdad y en una circunstancia donde podría mentir, mantengo mi integridad, puedo llegar a perder algo porque dije la verdad. Así es que aunque es cierto el concepto de la retribución, también es cierto que los inocentes sufren. Y ahí está el problema en la teología de Elifaz. No se da cuenta que Job no ha pecado, que Job está bien con su Señor y que le ha venido lo que le ha venido a este hombre, no porque ha cometido un pecado, sino porque Dios ha concedido permiso a Satanás para que lo ataque, porque Dios tiene un plan mucho más grande que Elifaz y aún el propio Job desconoce. La primera acusación es incorrecta. Los inocentes no sufren, no es cierto. En algunos casos los inocentes sí sufren. Hacer lo correcto te dará algo bueno, pero a veces eso algo bueno no es inmediato. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, por supuesto que sí, pero a veces hacer algo correcto inmediatamente va a estar ligado a algo negativo en la vida. Y es esa acusación incorrecta la que ahora Elifaz hace. Una segunda acusación empieza en el versículo 10 a decirnos cómo este hombre basa su consejo en la experiencia. Y en el versículo 10 dice: los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El león es un animal fuerte y poderoso. Aquí es usado por Elifaz como una ilustración que representa a Job. Job, tú eras una persona fuerte, poderosa, como el león. Y ahora, por tu necedad, has sido dañado. Los rugidos del león y el bramido del rugiente. Los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Algunos ven una referencia no solo a Job, a él, a su esposa, a los hijos.
Y cómo de manera gráfica con esta ilustración Elifaz está diciendo, mira lo que te pasó a ti, a tu esposa, a tu familia, lo perdiste todo por mantenerte en esa posición de necedad, por mantenerte en esa posición donde no aceptas que has pecado contra Dios y no quieres volverte a Dios y pedirle perdón a Dios por tu pecado. Por eso, aunque eras como el león, una persona fuerte, poderosa, próspera, ahora pereces por falta de presa. Pereces porque la pobreza ha llegado a tu vida. El verso 12 dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Observe cómo otra vez Elifaz se basa en su experiencia. Yo he visto, versículo 8, mi oído ha percibido algo, versículo 12, en las imaginaciones de mis visiones, versículo 13, me sobrevino, versículo 14, todo el consejo de Elifaz se basa en su experiencia. Y hermano, aquí una aplicación importante. Nosotros debemos tener cuidado con la experiencia. Siempre la palabra de Dios debe ser nuestro filtro. Y a veces, mientras más crecemos, mientras somos más adultos y más viejos, vamos acumulando experiencia y con esa experiencia creemos que lo que decimos, que lo que aconsejamos es correcto. No, yo tengo 20 años haciendo esto. Yo soy papá por 10 años, así es que sé cómo criar a los hijos. Yo soy mamá por 12 años, así es que yo sé cómo se hace esto. Yo he cocinado 15 años, yo sé cómo se cocina. Yo soy jefe durante 20 años, tengo 20 años de experiencia, así es que así se hacen las cosas. La experiencia no es mala, pero cuando nosotros no tenemos la costumbre de filtrar nuestra experiencia y nuestro conocimiento a través de la palabra de Dios y damos por sentado que nuestra experiencia garantiza que nuestro consejo va a ser infalible, no nos vamos a equivocar, ahí existe un problema. Este hombre, Elifaz, una persona sabia en términos del mundo, había nacido en la cuna de la sabiduría. Era un hombre adulto, viejo, que había acumulado a lo largo de los años mucha experiencia y ahora que va a aconsejar a Job, él se apoya tremendamente en su experiencia, sin saber que está muy equivocado en lo que le está aconsejando a Job. Elifaz, no contento con apoyarse en su experiencia, va un paso más allá y va a hacer caso a los sueños. Observe versículo 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Has aconsejado a alguien basándote en tus sueños? ¿Soñaste algo muy impactante, muy vívido, y te apoyaste al dar el consejo a alguien en ese sueño? Y sabes, hay religiones que hacen eso. Hay religiones hoy en día que dan una importancia tremenda a las visiones, a los sueños, y lo ponen en el mismo lugar, lo ponen muchas veces como algo más importante que las propias escrituras, y en vez de dejarse guiar por el consejo de Dios, son los sueños, son las visiones lo que determinan las cosas. Es que a mí me pasó, es que yo experimenté esto, fue tan real, y apoyado en ese sueño
empiezo a aconsejar, empiezo a decir a otras personas qué deben hacer y cómo deben vivir, porque no me baso en la Biblia, me baso en un sueño que tuve en un momento de mi vida. ¿Cuánta falta nos hace aprender a apoyarnos en este libro infalible? Y no en nuestros sueños, no en nuestra experiencia, no en nuestra sabiduría. Y un consejo es inútil cuando solo se apoya en la experiencia, cuando solo se apoya en un sueño. Versículo 17 dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y noto necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. El insulto más grande en esa época es decirle a una persona que ha muerto sin ser un hombre o una mujer sabios. Era el insulto más grande. Si puedes pensar en la peor grosería, en la peor palabrota que te sabes, peor que eso es decir que te has muerto sin adquirir sabiduría. Lo que Elifaz le está diciendo a Job es sumamente fuerte. No le está hablando de manera delicada, le está hablando fuerte. Está insultando. Y esa necedad de Job, según Elifaz, es la que hace que este hombre vaya a terminar su vida sin ser una persona sabia. Elifaz no solo reprende a Job, no solo acusa fuertemente a Job, sino ahora va a decir que realmente Job desconfía de Dios. Está desconectado de su relación con Dios. Y por eso en capítulo 5, los versos 1 y 2, observe lo que dice. Ahora pues, da voces. Habrá quien te reprenda. ¿Habrá quien te reprenda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Para Elifaz, Job es un necio. La palabra necio es mucho más que ser una persona intransigente, una persona testaruda. La palabra necio en la Biblia habla de una persona tan orgullosa que se separa de Dios, que no toma en cuenta a Dios, que en la práctica, que en el día a día no hace caso a Dios. Ese es un necio según la Biblia. Así es que Elifaz está diciendo que este hombre, que Job, es eso, es un necio. Una persona apartada de Dios, una persona que no confía en Dios, una persona que se ha alejado de Dios. Y por supuesto, como toda persona necia, la necedad va a llegar a arruinar la vida de este hombre que es necio. En este caso, según Elifaz, Job. Observa cómo se arruina la vida de un necio. Versículo 3. Yo he visto, observa, nuevamente apoya su consejo en su sabiduría. Yo he visto al necio que echaba raíces, es decir, prosperaba, y en la misma hora maldije su habitación.
Sus hijos están lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Observa cómo describe Elifaz la vida de Job. Echaba raíces, prosperaba. Job, tú eras una persona que prosperaba, pero rápidamente tu habitación quedó desierta. Tus hijos vivían bien, pero rápidamente perdieron la seguridad al punto que murieron. Se encontraban en la puerta. ¿Recuerdas? La puerta era el lugar más importante de la ciudad. Job trabajaba en una puerta, era juez. Así es que este hombre está describiendo la ruina de Job, porque según Elifaz, Job era un necio, era un apartado de Dios. Y al ser un apartado de Dios, lo que se podía esperar es que todo lo que le pasaba a Job era lo que debía haberle pasado, porque estaba mal con Dios, tenía pecado en su vida y era tan testarudo que no lo admitía, que no estaba dispuesto a arrepentirse. Elifaz le aconseja a Job que busque a Dios. Lo dice en el verso 8, obsérvalo. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables. Observa desde el versículo 9 todo lo que Elifaz dice y que es muy cierto. El cual, es decir, Dios, hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la luz sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a medianoche andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos, de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. Y todo lo que ha dicho Elifaz es cierto. Y sabes, la dificultad para identificar si un consejo es inútil está ahí, porque a veces personas aconsejan y en medio de sus consejos pueden haber cosas que son muy ciertas, que son muy correctas, pero también hay cosas que son muy equivocadas. Job está describiendo a Dios, Elifaz está describiendo muy bien a Dios, pero se basa en una suposición equivocada. Él cree que Job está en pecado y él no está en pecado. Todo lo que le ha sucedido no es el resultado de estar en pecado. Todo lo que le ha sucedido es porque Dios ha permitido que Satanás afecte la vida de Job. ¿Te das cuenta? Luego 6 bendiciones de lo que le sucede a una persona que retorna a Dios, que se pone bien con Dios. Y aunque las 6 bendiciones son ciertas, son precisas, y cuando nosotros nos volvemos de nuestro pecado, vamos a poder disfrutar de esas 6 bendiciones. Todavía el consejo de Elifaz es incorrecto porque se basa en una suposición totalmente equivocada. Job no está en pecado. Job está bien con Dios. De todas maneras, observemos las palabras correctas de Elifaz. Verso 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto,
no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Una persona que está mal, que está en pecado, debe sentirse bienaventurada, debe sentirse bendecida, porque Dios no le ha dejado al abandono, sino castiga, disciplina, porque es nuestro Padre Celestial con el objetivo de que retornemos a Él. La palabra todopoderoso que ves en el versículo aparece 31 veces en el Antiguo Testamento. 17 de esas 31 veces en el libro de Job. El libro de Job es el que más utiliza la palabra todopoderoso. Verso 18, segunda bendición. Porque Él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En hambre te salvará de la muerte y de poder de espada en la guerra. Dios bendice con sanidad y protección. Y si una persona está en pecado, el consejo que da Elifaz es correcto, es preciso, porque si la persona se vuelve a Dios, Dios va a sanarle y va a protegerle. Verso 21. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Del azote de la lengua serás encubierto. La gente va a hablar, la gente va a criticar, la gente va a juzgar, pero es la promesa de Dios proteger de esas críticas y juicios injustos. Así es que aquel que se vuelve a Dios recibirá el cuidado de Él. Verso 22. Cuarta bendición. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. La repetición de la palabra paz y la referencia el temor nos hace ver que la promesa, la bendición de Dios tiene que ver con la paz que Dios da a la persona. Así es que cuando nos volvemos del pecado y nos ponemos bien con el Señor, podemos llegar a disfrutar de esa paz que Él da. Y no temerás de las fieras del campo. Recuerda, no, el tiempo, en ese momento la vida de las personas era distinta, los animales salvajes estaban por ahí, mucho más cerca. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Esa frase hace referencia a una costumbre. En ese tiempo, en los terrenos podían encontrarse piedras, y a veces piedras tan grandes que no había la tecnología para poder sacar esas piedras. Así es que en esa parte del terreno donde estaban las piedras, esa parte del terreno era desperdiciado porque no se podía sembrar. Pero la promesa de Dios es que Dios hará un pacto con las piedras. Es decir, de manera poética el escritor está diciendo, en tu terreno no habrá piedras, tu terreno será próspero, podrás enriquecerte por el sembrío que tú hagas a tu tierra. La paz de Dios, la tranquilidad en la vida, en el día a día, a aquel que retorna de su pecado y se pone bien con Dios. Verso 25. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Elifaz, sin saber el final de Job, habla de que cuando una persona se vuelve de su pecado, va a llegar a ser una persona que va a disfrutar de la bendición en su familia. Elifaz le dice a Job, arrepiéntete, vuelve a Dios, vas a llegar a encontrar otra vez una gran familia. Y si te vuelves a Dios, tu familia será bendecida.
Observa verso 26, la última bendición. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Vas a morir viejo, Job. Y aunque uno puede pensar que morir viejo no es una bendición, tú debes saber que la palabra vejez en este versículo encierra la idea de vigor y buena salud. No está hablando de una vejez que está plagada de achaques y de enfermedades y personas ancianas así que están muy enfermas, lo que están esperando es: ¿a qué hora me voy al cielo? Aquí está hablando de una vejez distinta, de una vejez vigorosa, de una vejez donde hay buena salud. Y Elifaz le dice: Job, si te arrepientes de tu pecado, si vuelves al Señor, disfrutarás de una vida distinta, de una vida buena, de una larga vida donde en la vejez tendrás vigor y salud. Y Elifaz tiene razón. Si nos volvemos a Dios, nuestra vida va a ser bendecida con estas 6 bendiciones que acabamos de ver. El pequeño gran detalle, la pequeña gran equivocación de Elifaz es pensar que Job está en pecado cuando está bien con Dios, está en integridad, y por eso en el caso de Job no aplican estas 6 bendiciones, porque él no está mal con Dios. Todo lo que le ha venido no es el resultado de una persona apartada de Dios, necia, que está en pecado y no quiere arrepentirse. La primera intervención de Elifaz termina con las palabras del versículo 27, donde dice: he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Lo que hemos inquirido, plural. Aparentemente ese proceso de inquirir y de reflexionar ocurrió antes con esos 3 amigos. Tal vez en esos 7 días que no le hablaron a Job, estos 3 amigos estuvieron hablando del caso y de la situación que le acontecía a Job. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Sabes, un consejo es inútil cuando se basa en la experiencia y cuando la persona que va a dar el consejo se cree una persona infalible. Lo que hemos inquirido, lo cual es así. Job, tienes que escucharnos, nosotros tenemos la razón. Aquí el equivocado eres tú. Y por eso debes oír y debes conocer, debes aplicar lo que te estamos diciendo para que esto sea de provecho en tu vida. Un consejo inútil. 2 capítulos para registrar un consejo inútil, plagado de ciertas verdades correctas, como las 6 bendiciones o como la descripción de Dios por parte de Elifaz. Pero el consejo es inútil porque se basa en una experiencia que esa experiencia no está acorde a la palabra de Dios, porque Elifaz no se tomó la molestia de filtrar su experiencia, todo lo que conocía, y observar si la palabra de Dios estaba acorde con lo que él estaba aconsejando a Job. ¿En qué te basas para aconsejar a tus hijos? ¿En tus muchos años de experiencia? Cuando le aconsejas a tu esposo,
cuando le aconsejas a tu esposa, cuando le aconsejas a tu jefe o tú como jefe le aconsejas al empleado, cuando tú como profesor le aconsejas a tus alumnos o cuando los alumnos te aconsejan a ti. ¿En dónde se basan tus consejos? Si es en tu experiencia, y esa experiencia no ha sido filtrada a través de la palabra, puede ser que tu intención es muy buena, puede ser que tienes un deseo genuino de ayudar a otros, tu consejo es inútil. ¿Por qué no nos dejamos aconsejar de un consejo infalible, de este consejo infalible? Y a la hora de aconsejar a otros, deberíamos tener mucho cuidado de no estar dando consejos inútiles a las personas. Si quiero dar un buen consejo, debo filtrar lo que voy a decir a la luz de la infalible palabra de Dios. Porque si no lo hago, puedo ser una persona que tenga años de experiencia. Puedo ser una persona que se las sabe todas según Él. Mi consejo será inútil. No basemos nuestros consejos en nuestra experiencia, ni en nuestras visiones, ni en nuestros sueños. Basemos nuestro consejo en la palabra de Dios y ahí esos consejos serán de mucha utilidad. Pero si somos tan orgullosos y confiados de los años de experiencia que tenemos y apoyamos nuestros consejos únicamente en esos años de experiencia, nuestros consejos serán inútiles. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseña, Señor. Cuántas veces hablamos más rápido de lo que pensamos. Hablamos apoyándonos en nuestra experiencia. Aconsejamos sin basarnos en tu palabra. Y a veces un consejo dado a un hijo, a una esposa, a un esposo, a un empleado, llega a ser tan equivocado porque lo basamos únicamente en todos nuestros años de experiencia y conocimiento. Señor, ayúdanos a ir a tu palabra. Ayúdanos a filtrar nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, nuestras experiencias en la Biblia. Y a la hora de aconsejar, que nuestros consejos estén basados en tu palabra, Señor. Padre, a veces necesitamos el consejo de alguien para tomar una decisión, para saber qué hacer. Y a veces abrimos oídos a gente con muchos años de conocimiento y de experiencia, cuando sería más sabio abrir tu palabra, escuchar el consejo eterno, infalible. Ayúdanos a volver a tu palabra. Pedimos tu bendición.
Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si tú quieres permitirnos orar por ti, levanta un ratito tu mano. Si vienes por primera vez y quieres que ore por ti, levanta un ratito tu mano, permíteme hacerlo. Veo tu mano arriba, gracias. ¿Alguien más? Veo tu mano también. ¿Alguien más? Veo su mano también. ¿Alguien más? Para las personas que levantaron su mano, para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerte algo más. Por favor, no te sientas presionada porque no es la idea. Es totalmente voluntario. Si no lo quieres hacer, está bien. Pero si deseas, puedes tomar tus cosas. Puedes pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si lo haces, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Te va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar contigo un momento. No importa si estás cerca o estás lejos. Pero si quieres darnos la oportunidad de hablar un ratito contigo, ven, siéntete en la libertad. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no te dé recelo, no te dé vergüenza de pasar. Pero si deseas hacerlo, ven. Si vienes por primera vez, si levantaste tu mano o no lo hiciste, pero quieres permitirnos hablar contigo, ven un momento con toda confianza. Gracias por ser las primeras. Venga nomás con toda confianza. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú conoces sus vidas, Señor, mejor que nadie. Y si todavía no te conocen como Salvador personal, yo ruego por esa necesidad, por esa necesidad importante, esencial. Que en este momento donde van a abrir tu palabra y les van a mostrar cómo ser salvos, si ellas todavía no lo han hecho, que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, los que ya te conocemos. A veces, dando consejos basados en nuestra experiencia, buscando el consejo de alguien, cuando en tu palabra tenemos el consejo eterno. Ayúdanos a abrir tu palabra con más frecuencia, a leerla con más detenimiento, a saber que el consejo que está en la Biblia es el mejor para nuestra vida. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos por favor. Sana mi dolor.
Tómame, Señor, contigo quiero estar. Y tómame, Señor, soy tuyo. Tómame, Señor, contigo quiero estar. Tómame, Señor, soy tuyo. Mi vida entrego, me rindo. Tú tienes el control, te adoro, te busco, tus manos saben mi dolor, te amo por siempre, tómame, Señor, contigo quiero estar. Tómame, Señor, soy tuyo. Mi vida entrego, me rindo. Tú tienes el control, te adoro, te busco, tus manos saben mi dolor, te amo por siempre, todo lo que soy es tuyo, es tuyo. Todo lo que soy es tuyo, es tuyo. Todo lo que soy es tuyo, es tuyo. Todo lo que soy Amén.